hermanos, una vez más reunirnos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quiero invitarles al primer libro de Samuel en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. En esta noche quisiera dirigirles con una enseñanza que he titulado El camino de la unción. El camino de la unción. Poco a poco vamos a ir, espero, entendiendo a lo que me refiero con esto de el camino de la unción. Pero antes de leer la palabra del Señor, en el capítulo 6 del primer libro de Samuel, quiero hacer como una introducción, como un comentario inicial acerca de qué me refiero con el camino de la unción. Dios, amados hermanos, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y en esta noche quisiera que meditáramos un poco acerca del caminar de este hombre llamado David. Él fue un hombre que fue ungido por Dios a través del sacerdote Samuel. Y vamos a hablar acerca de eso. En el Antiguo Testamento, el término unción era la capacidad de Dios que venía sobre un individuo para cumplir el propósito que Dios tenía para su gloria. En el Antiguo Testamento vemos que los reyes, por ejemplo, eran ungidos por Dios. Los profetas eran ungidos por Dios y recibían la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Pero no así ya en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo ha aparecido y Él ya hizo la obra perfecta. Entonces la iglesia de Cristo, todos los creyentes tienen la obra del Espíritu Santo obrando en ellos, morando en ellos, nos capacita para cumplir el propósito de Dios. Por eso es que en la primera carta de Juan, la palabra dice de que vosotros, refiriéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia, habéis recibido la unción del Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanos, ya con la obra completada por nuestro Señor Jesucristo, ya no solamente el Espíritu o la unción de Dios viene sobre ciertas personas como en el Antiguo Testamento, sino que ahora mora en nosotros y nos capacita para hacer la obra del Señor. Habiendo dicho esto, hermanos, cuando me refiero a el camino de la unción, me quiero referir a el camino del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y a partir de la vida de David, quiero que veamos 4 etapas de ese camino. Y debemos verlo no como que el cumplimiento del plan de Dios en David era que él fuera rey, aunque eso es, digamos, el punto clímax o la cúspide. Pero el caminar de la unción en la vida de David fue desde el punto inicial. Y yo sé que en nuestra vida de igual forma, así como dice la palabra, el Señor cumplirá su obra en nosotros desde el momento inicial que venimos a nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab
y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá o a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y ¿qué? Úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Les hablé, hermanos, les mencioné de 4 etapas del camino que vamos a llamar el camino de la unción, en este caso en la vida de David. La primera etapa, hermanos, es el camino, es la etapa, de cuando él fue ungido. Cuando él fue ungido, pero hay cosas que ocurrieron alrededor de esto. Saúl también había sido ungido. De hecho, cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl fue impresionante. La palabra dice de que Saúl fue mudado en otro hombre. Pero a pesar de que Saúl había sido ungido por Dios y también por este mismo profeta llamado Samuel, que era el profeta que estaba en ese momento enviado por Dios, él se fue lejos de Dios y amó más a su vida que el obedecer a Dios. Y por eso la unción no, digamos, finalizó sus días sobre Saúl, sino que esto fue cambiado. Y en el capítulo 15 de Samuel encontramos el relato cuando Samuel le dice a Saúl, le dice: mira, Jehová se ha buscado uno mejor que ti, por lo tanto tú has sido desechado. Y esto era por la desobediencia de este hombre. Y ese muchacho mejor que Saúl era David. Y Dios lo ungió a David frente a sus hermanos. Pero aquí vemos algo bien interesante. Al menos eso se deja ver entre líneas, de que Isaí, el papá de David, trajo a la cena o a la reunión con Samuel a 7 hijos. Tenía preparados 7, y más adelante en este capítulo se nos dice de que Isaí tenía 8 hijos. Pero como que al octavo quizás no lo invitó, consideraba que no tenía las capacidades para reunirse con Samuel, o no tenía lo que se requería para lo que Samuel estaba buscando. Entonces él le presentó a sus 7 hijos primero, pero Samuel, por parte de Dios, él entendió que ninguno de ellos era, sino que era el octavo, ¿verdad? Que era David. Esta parte y esta primera etapa que le vamos a hablar, el ungimiento, también tiene como una frase, como un pensamiento. Y hermanos, y es de que aparentemente David, tal vez rechazado por los hombres, pero aprobado por Dios. La iglesia de Cristo de igual forma hoy en día, tal vez algunos somos rechazados por los hombres, pero aprobados por Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, el momento preciso que Cristo se nos es revelado
y nuestros ojos espirituales son abiertos y vemos a Cristo como el Señor y como Salvador, y nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, como dice Juan capítulo 1, entonces recibimos la unción del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios sobre nosotros. Esa es la primera etapa, cuando somos nosotros llenos del Espíritu Santo y somos capacitados para cumplir el propósito de Dios, y empezamos este caminar que le vamos a llamar en esta noche el camino de la unción, o el camino del cumplimiento del propósito de Dios. Cuando la unción, hermanos, vino sobre David, la obra del Espíritu Santo en él lo capacitó para grandes cosas. No es en vano que el capítulo 17 del primer libro de Samuel está después del capítulo 16, porque el capítulo 17 es cuando David mata a Goliat. Sabemos la historia, no voy a detenerme mucho, solamente quiero mencionar de que todo el pueblo le estaban literalmente temblando las piernas. Ninguno se atrevió a levantarse delante de Goliat. Era un temor tremendo. Goliat salía en las mañanas y en las tardes a dar el mismo mensaje a Israel, pero ninguno de ellos respondió con valentía, o más bien dicho, con fe en Dios. Pero este muchacho llamado David, que su papá lo mandó, y él escuchó lo que Goliat decía. Y este dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a amenazar al pueblo de Dios? Esto él, hermanos, lo logró por la unción del Espíritu Santo sobre él, que lo llevó a entender más allá de lo que estaba sucediendo, a entender que este hombre en sí no estaba retándolos a ellos, sino a Dios. Y él, bajo la unción del Espíritu Santo, mató a Goliat y le dio tremenda victoria a Israel. Los días pasaron, los meses pasaron, y aparentemente David, a pesar que Saúl siempre era rey, pero la gracia de Dios también estaba sobre David. Pero la segunda etapa, hermanos, que tal vez es conocida por nosotros, pero quizás no tanto, porque a veces de David sabemos más su historia de cuando fue ungido, sabemos su historia de cuando mató a Goliat, y sabemos también de su historia de cuando él fue rey y las victorias, y también de los errores, de los pecados que él cometió. Pero hay una temporada de la vida de David que tal vez no la tengamos muy en claro, pero quisiera que meditáramos en esto. Y esta es la segunda etapa de David. Saúl seguía siendo rey. En ese tiempo él iba a dejar de ser rey hasta que él muriera. Pero aún en vida del rey Saúl, David fue ungido, porque en vida Dios desechó a Saúl. Entonces David, él sabía pues que la unción había caído sobre él, y él sabía que él iba a ser el próximo rey. Pero a Dios le plació meter a David en este camino de la unción, en la segunda etapa que le vamos a llamar la etapa de la tribulación. Y cuando leemos algunos versículos, tal vez no vamos a leer tanto porque esta historia es un poco larga. Traza como 14 capítulos de la Biblia en este primer libro hasta el segundo libro. Pero fue terrible, hermanos. Por la gracia de Dios sobre David, Saúl se llenó de celos, y a pesar de que por momentos Saúl mejoraba, por momentos empeoraba, lo que él deseaba era matar a David. Tuvieron ellos diversos encuentros. Al principio David estaba en el palacio, en el lugar con Saúl, y sabemos que él intentó lanzarle ¿cómo se dice? Una lanza. Gracias, hermano. No lo logró matar, él logró esquivar, y empezó la persecución de Saúl sobre David. Pero quiero que lleguemos a una frase clave en el capítulo 20. Encontremos aquí a un hombre lleno de duda, lleno de agonía quizás,
de no entender el propósito de Dios, quizás en todos estos años que le hemos llamado la etapa de la tribulación de David, que tuvo diversas etapas, pero esta como de persecución. Él seguramente pensó: Dios, pero ¿qué pasó? Si tú me ungiste, el poder de tu espíritu está sobre mi vida. Yo lo único que hice fue ayudarle a Saúl. Y en esta segunda etapa, hermanos, quiero que analicemos el versículo 1 del capítulo 20. Cuando David, hablando con su gran amigo Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, le dijo: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? El camino de la unción. Él era el ungido, pero hermanos, tuvo que pasar por varios meses, años, huyendo de Saúl. Cada vez se puso más complicada la situación y fue huyendo a diversos lugares. Siempre en el tiempo que él huía, siempre también peleaba con los filisteos y Dios le daba la victoria. Si ustedes leen estos capítulos, es tan interesante. Él a veces salía, a veces por mandato de Saúl, a veces no, pero él salía a pelear contra los filisteos y Dios le daba victoria. Victoria acá, victoria allá, victoria en diversos lugares. Pero siendo él alguien que escapaba de la vista de Saúl, porque si él lo veía, lo que él deseaba era matarlo. Este propósito de Dios con David obviamente tiene peso. Y esto tiene que ver también por el peso de la unción que estaba sobre David. Cuando él fue ungido, él no sabía bien cómo iba a ser todo el panorama, cómo iba a ser todo ese camino. Pero él llegó a este lugar y estas preguntas demuestran profundidad de dolor, de inquietud, de duda. ¿Qué he hecho yo? Me imagino que en esos momentos, en el desierto, en cuevas, en montañas que él tenía que pasar, le decía: Señor, ¿y yo qué he hecho? Lo único que hice fue ayudarle a Saúl. Lo único que he hecho es ayudarle al pueblo de Israel, a mi pueblo. ¿Qué he hecho yo? Esta etapa, hermanos, de David, que quiero también traerla a nuestra vida, es una etapa que nosotros tenemos que pasar. La obra del Espíritu Santo sobre nosotros no nos exime de esta etapa difícil, de preguntas como: ¿y por qué yo? ¿Qué he hecho yo? Si soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, deseo vivir agradándole al Señor, pero ¿qué he hecho yo? Y esa era una pregunta sincera, porque David no encontraba la razón. Él en ningún momento procuró la unción. Él en ningún momento procuró que la gente lo pusiera a él en alto, y que aún hasta algunas mujeres, al regresar de la victoria sobre Goliat, hicieron ese famoso canto: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esto llenó de diversos sentimientos, envidia, celos a Saúl por David. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? A veces, hermanos, en momentos difíciles, en este caminar de la unción del Espíritu sobre nuestra vida, a veces decimos eso: Señor, ¿y yo qué hice? Y a veces buscamos y el Señor nos escudriña. ¿Cuál es mi pecado, Señor? ¿En qué área fallé? Pero a veces el Señor calla. A veces Él no da respuesta, o al menos no la que nosotros quisiéramos. Pero es porque el Señor siempre está obrando. Le dijo: ¿cuál fue mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Al principio, como David tocaba el arpa para ayudar a Saúl, pero cuando Saúl empezó a ya matarlo directamente, luego empieza una persecución ya más abierta en Israel. Dice la palabra de que David se escondía en cuevas, en montañas,
en el desierto. Se hizo pasar por loco delante de un rey de la ciudad de Aquis. O sea, una temporada extraña, la verdad. Una temporada que fue difícil para este hombre y fueron varios años. Y de igual forma, hermanos, a veces en este caminar que nosotros tenemos que transitar, que le hemos llamado en esta noche el camino de la unción, esta etapa llega a nuestra vida. Decimos: Señor, ¿por qué? ¿Qué hice? Pero amados hermanos, el Señor está cumpliendo su propósito aún en ese lugar. No tuviéramos esos salmos tan hermosos que a usted y a mí nos fortalece el Espíritu Santo si David no hubiera estado en cuevas, en montañas. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O no encontraríamos salmos tan hermosos como: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la salvación de mi vida. Cuando se juntaron contra mí todos mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, como decía nuestro hermano Ancheta, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Hay situaciones, amados hermanos, hay procesos de la unción que tienen que ser fabricados o potenciados en estas situaciones. Y a pesar de que David ya había sido ungido, él tenía que pasar por una temporada complicada. Si ustedes quieren lujo de detalle, pueden leer ahí el capítulo 18, 19, 20, 21, 22 del primer libro de Samuel y darse cuenta cómo él fue errante. Literalmente su esposa lo tuvo que tirar o bajar por la ventana porque los hombres de Saúl lo perseguían, y tantas historias muy interesantes. Pero por el tema del tiempo, hermanos, quiero pasar a la tercera etapa, y está en el capítulo 24. Esta etapa, hermanos, le vamos a llamar, en el camino de la unción, la lealtad a Dios. La lealtad a Dios. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso y le dijeron: he aquí, David está en el desierto. ¿A dónde? En el desierto de Engadi. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Pueden ustedes imaginarse ese cuadro, ¿verdad? David en un desierto, en unas montañas, peñascos de las cabras monteses. Yo solo me imagino eso que quizás en la televisión o en documentales hemos visto, esos peñascos tan verticales que solo hay un tipo de cabras que pueden saltar por ahí porque su capacidad, su cuerpo se los permite. Este hombre andaba en lugares extraños. Y dice el versículo 3: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. La oportunidad de mi vida. Y ahí están los amigotes de David. Dios te lo ha puesto aquí enfrente. Dios te ha dado esta gran oportunidad. Esto es de Dios. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su corazón porque había cortado la orilla del manto, y dijo a sus hombres:
Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Quién? El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es, una vez más, el ungido de Jehová. Hermanos, las historias en la palabra, el Espíritu Santo las dejó con propósitos tan grandes. Lo que vemos, hermanos, a primera vista es una oportunidad para David. Y de hecho, aunque no vamos a ir a la segunda, pero David tuvo dos oportunidades de este tipo. Y en las dos hizo lo mismo. Decidió no matar a Saúl, que era quien lo perseguía. Seguramente él pudo haber pensado: aquí está mi oportunidad y ya se acaba mi oprobio, mi problema se acaba. Pero hermanos, aquí lo que tenemos va más allá. David sabía que él había sido ungido. Si David mataba a Saúl, él se convertía en el rey de Israel. Pero detrás de esta decisión, lo que David comprendió es: yo no voy a llegar al rey o al reino a mi manera, sino que lo voy a hacer a la manera del Señor. Por eso a esta etapa le hemos llamado la lealtad al Señor. En el camino de la unción, hermanos, Dios permite ciertos exámenes, ¿verdad?, en nuestra vida, y que Dios nos ayude a aprobarlos. Esto es la misma prueba que también pasó nuestro Señor Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de este lugar. Pero Dios ha dicho que va a lanzar ángeles para cubrirte. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Es decir, haz tu voluntad, hazlo a tu manera. Si tú eres el Hijo de Dios, entonces arrodíllate delante de mí y yo te entrego todos estos reinos. El Señor Jesús respondió de la misma manera siempre: escrito está, escrito está y escrito está. Cuando David vio a Saúl, yo no me imagino lo que le pasó por su mente. Solo Dios sabe y él. Pero sus amigos le estaban dando porras. Este es tu día. Ahora sí, Dios te lo puso en tus manos. Pero él no lo entendió así. Él dijo: si la voluntad del Señor es que yo siga errante, pues que así sea. Pero yo llegaré al reino en su tiempo y a la manera del Señor. Sabemos que en estas dos oportunidades David decidió no matar a Saúl, le dio la vida y Dios honró todas estas decisiones. Hermanos, de igual forma a nosotros se nos presentarán diversas oportunidades. Tal vez los que están a nuestro alrededor puedan decir: es que esto es de Dios. No, esto es de Dios para tu vida. Pero al analizar y al pensar, podemos nosotros sopesar la lealtad a Dios. Muchas veces algunas tentaciones o algunos exámenes, vamos a llamar, tienen eso de quitarnos problemas, de quitarnos situaciones por las cuales ya no queremos pasar o estar. Pero a veces son exámenes para decir: Señor, yo no simplemente quiero que tú quites esto de mí, yo deseo hacer tu voluntad. Hasta ese momento David seguía sin entender por qué Saúl, teniendo tantas responsabilidades en su reino, andaba detrás de él. En una oportunidad David dijo:
¿Y quién soy yo, perro muerto, para que el rey me ande buscando? Pero como Saúl estaba perturbado, pero todo Dios lo usaba para un propósito en el camino de la unción. En el camino, hermanos, de la obra del Espíritu Santo, de la unción de Dios sobre nosotros, de igual forma se nos presentan oportunidades de este tipo, en las cuales que Dios nos dé de su gracia para decir: Padre, lejos esté de mí hacer lo que tú no deseas que yo haga. Qué tremenda esa frase, el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. ¿Cómo que Él es el ungido de Jehová? David ya sabía que él había sido ungido, pero el hecho de que el rey Saúl no había muerto todavía, él tenía el concepto claro. A pesar de que este hombre me quiera matar, eso todavía no le ha quitado el lugar. Es decir, que no me compete a mí hacer las cosas a mi manera, sino esperar en el Señor. Y la cuarta etapa, hermanos, la encontramos en el segundo libro de Samuel, que ya fue la etapa cuando Saúl había muerto. Y entonces en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel dice la palabra del Señor: a esto le vamos a llamar la etapa del cumplimiento del reino. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, miren lo que el pueblo dijo: aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea que el pueblo lo sabía, había visto la gracia de Dios sobre este hombre. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Este ungimiento como rey era una ratificación de lo que ya había acontecido. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. Entonces, el cumplimiento del plan de Dios, hermanos, se dio en la vida de David. Y obviamente no tenemos tiempo para tal vez estudiar estos dos libros fascinantes, hermosos, estos dos libros de Samuel. Pero cuando David llegó al reino, era lo mismo de antes de cuando él fuese rey, solo que potenciado aún más. Victoria aquí, victoria aquí, victoria allá. Las extensiones de Israel eran tan amplias, los dominios, era tan grande el reinado de David por la gracia de Dios sobre él, por la unción que Dios derramó sobre su vida. Entonces, como les decía al principio, hermanos, el camino de la unción en el caso de la vida de David, no solamente debemos de verlo como cuando él fue rey y Dios lo usó grandemente, sino que desde que era un muchacho rechazado, ¿verdad? Y quizás, no sé, rechazado por su papá, pero no por Dios. Aprobado por Dios, rechazado por los hombres. Y con esto finalizo. Más adelante, cuando vino un profeta y Dios usó a este profeta para darle palabra a David en lo que se conoce como el pacto davídico, él le dijo: tu reino será perpetuo. Siempre habrá un rey de tus generaciones. Y ahí era el pacto davídico, tiene que ver con Cristo, porque el reino eterno
es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús vino de la genealogía de David, y así quiso el Señor. Pero este profeta le dijo algo a David muy interesante, y le dijo: de detrás de las ovejas yo te saqué para ponerte por rey sobre mi pueblo. No se trataba de lo que David podía hacer, sino de la unción sobre David. En el caso nuestro, hermanos, en el cumplimiento del plan de Dios, no se trata de nosotros en sí, sino de la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que, hermanos, si hemos venido a Cristo y estamos en ese amor sincero con Cristo, es una etapa muy hermosa. Pero a veces también en este caminar de la obra del Espíritu Santo está la etapa cuando no comprendemos, ¿verdad? No comprendemos el porqué de tantas cosas. Como David: ¿qué hice yo? Yo lo único que he hecho es bendecir, ministrar a los hermanos, apoyar a los hermanos. ¿Qué hice yo?, le decía David a Jonatán. Una etapa difícil, dura de la unción. Luego llegó el tiempo de mostrar su lealtad a Dios, y él pasó aprobado ese examen. Y luego vemos que Dios lo llevó al reino, y hubieron tantas cosas también siendo rey, pero Dios ratificó el reino a David como ningún otro reino en Israel. Así que, amados hermanos, en el camino, en el peregrinaje, también nosotros que le vamos a llamar de la unción, es decir, de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, tenemos que pasar por distintas circunstancias, pero el plan de Dios se va a cumplir. El plan del Señor se está cumpliendo. El hecho que David estuviera en los peñascos no tenía nada que ver con que el plan de Dios no se estuviera cumpliendo. Todo lo contrario, el plan de Dios bajo la unción del Espíritu Santo se estaba cumpliendo. En esos exámenes, en esas pruebas, Dios estaba mostrando su favor y cumpliendo su plan. En nuestra vida de igual forma, hermanos, Dios seguirá cumpliendo su plan sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a tomar un tiempo para orar. Tal vez alguno se puede sentir identificado con alguna de las etapas de este hombre, y que le hemos llamado el camino de la unción, porque él fue ungido, ¿verdad?, al principio, y eso marcó el camino de él, marcó el propósito de él. Hermanos, nosotros, dice la palabra, somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, hermanos, nos ha marcado, y él sabe lo que precisamente está haciendo en nuestra vida. Si tal vez nos identificamos en alguna etapa de decir: Señor, ¿por qué? ¿O qué hice yo? El Señor tiene su respuesta, y el Señor seguirá obrando en su momento. Y que, hermanos, nosotros en medio de cualquier circunstancia, con su ayuda, podamos mostrar lealtad al Señor, y que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Señor. Padre, el camino, Señor, de conocerte, el camino de la unción de tu Espíritu, tu unción está sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Ahora que tú, Cristo, has completado la obra sobre tu iglesia, Señor, está el poder de tu Espíritu, está la unción gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor. Pero danos, Señor, danos esa capacidad, Dios,
de mantenernos firmes, sabiendo que lo que tú has comenzado, aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tal vez ahorita no vemos, Señor, que esa obra está siendo perfeccionada, pero tú sí estás obrando, Señor. Tú sí, Señor, estás uniendo, Padre, todo el propósito como un rompecabezas perfecto. Y aunque nuestra visión, Señor, por momentos sea corta, tú, Señor, sí tienes ese panorama amplio, Dios. Y tú estás obrando, Padre, estás obrando. Si hay algún hermano cerca de donde usted se encuentra, usted ha venido con alguien en esta noche, ¿qué le parece si oramos los unos por los otros en este tiempo? Ahí donde ustedes se encuentran, hermanas ahí con hermanas y hermanos, o si están con su familia, oremos los unos por los otros. Oh Padre, yo te pido, Señor, aleluya, más de tu gloria, Señor, que tú puedas obrar más y más y más, Señor. Que tú dirijas nuestro camino hacia ti, Padre, el cumplimiento de tus promesas, el cumplimiento, Señor, de tu obra. Hubiera yo desmayado si no creería que veré la bondad del Señor. Señor, hubiéramos nosotros desmayado si no creeríamos, Señor, que tú ibas a manifestar tu gloria. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por lo que estás obrando, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver tu obrar, la obra de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu, Señor, siendo manifestada sobre cada uno de nosotros. Permítenos amarte, permítenos, Señor, temerte. Permítenos, Señor, vivir para tu gloria, oh Cristo. Y que tu propósito, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros. En este camino, Señor, de que tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu, es la que nos dirige y nos lleva justamente al propósito donde tú nos estás encaminando. Y el cumplimiento del propósito es todo el proceso, Señor. Todo el proceso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo que estás obrando y por lo que vas a seguir obrando. Gracias, Cristo, porque hasta aquí tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tu mano de bendición hemos podido ver, Señor, en esos momentos difíciles, Padre, tal vez que hemos identificado como un desierto, en montañas, en peñascos, Señor, cuando no vemos, hay incertidumbre, pero podemos decir: Jehová es mi pastor, aleluya, y nada me faltará. En delicados pastos tú nos haces descansar, Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Cristo, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tú dirigirás nuestro camino. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Dele gloria a Cristo aún en medio. Que la unción del Espíritu Santo levante un canto de adoración a nuestro Padre en esta noche. Que la bendición del Espíritu Santo alabe y adore a Cristo, el creador de todo, porque Él tiene cuidado y control. Él no ha perdido el control absolutamente de nada. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro caminar. Gracias, Señor, por lo que estás obrando y lo que has hecho, Señor. Oh Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dele gracias a Cristo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Engrandeced a Jehová conmigo
exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Aleluya. Y de todos mis temores me libró. Engrandecer. Aleluya. Ahí está tu gracia, Padre, y tu poder, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Una última vez, engrandecer a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos, aleluya, y de todos mis temores el Señor me libró. Y de todos mis temores me libró. Aleluya. Y de todos mis temores me libró. Aleluya. Démosle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Grande y fuerte es su nombre. No hay otro como Él. No hay otro como tú, oh Señor Jesús. Gracias, Padre. Damos el tiempo a nuestro hermano. El Señor está con nosotros, hermanos. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.